Pero me quiero referir concretamente, como dije, toqué el tema de la militarización de la política del Plan Bolívar 2000 y les voy a comentar cerca de 8 o 9 reformas puntuales que se hicieron a leyes y reglamentos que impactaron lamentablemente para mal en ese proceso que veníamos desarrollando exitoso de transferencia de competencias, de cambiarle el rostro a nuestra ciudad y a nuestros pueblos, y tienen que ver con un elemento importante. El primero, ya lo dije, el Plan Bolívar 2000. Colocar a los militares, repito, no tengo prurito antimilitar, en cargos que requerían estrictamente perfiles gerenciales. Entonces, segundo, ley de presupuesto. La Asamblea Nacional de aquella época, me refiero al año 2007, monocolor, calculó en el quinquenio 2007-2012 la ley de presupuesto, y recuerden, la ley de presupuesto sale de la Asamblea Nacional, su debate popular, su discusión, técnicos, asesores, informes económicos financieros, recursos de petróleo, el tema de los impuestos. En esa ley de presupuesto 2007-2012, en ese quinquenio, Venezuela tuvo una cesta petrolera que superaba los $100. Muy bien, la ley de presupuesto de esos 5 años calculó el barril de petróleo en $40. Y la pregunta que debemos hacernos los ciudadanos, todos los ciudadanos, porque todos tenemos competencia, todos tenemos que ver con el desempeño de los alcaldes y los gobernadores. ¿Qué es el situado constitucional? El mecanismo que establece la Constitución para asignarle presupuesto ordinario, perdón, a los alcaldes y a los gobernadores. Si esa ley de presupuesto se calculó sobre $40 y no sobre $100, quiere decir que de cada barril de petróleo que estaba calculado en $100, no se enviaban $20 a Canaguá, a Mérida o a Valencia capital o al estado Carabobo, sino que calculaban el barril de petróleo a $40, 20%, $8. Quiere decir que de cada barril, cuando ha debido un alcalde, un gobernador recibir de cada barril $20, recibía 8. 12 se quedaban en Caracas en un fondo. El tema es, y no nos interesa evaluar quiénes eran los gobernadores o alcaldes del momento, si eran justicieros, adecos, copellanos del partido de gobierno. Esa decisión estaba trastocando directamente, recortando abruptamente recursos que permitieran a esos alcaldes y gobernadores planes de inversión. Pero más allá, puede sonar muy dura la expresión, usted estaba prácticamente asaltando a los ciudadanos, porque esos recursos que se dejaban de enviar y que por situado constitucional, que es un mandato y es imperativo, que le corresponde a los alcaldes y a gobernadores, ese déficit de recursos que no se enviaban se traducían en menos pavimentos, en menos escuelas, en menos dotación de hospitales. Y por consiguiente, esas gestiones que en un momento dado pudieron florecer, comenzaron a desdibujarse. Naturalmente, por la carencia de los recursos. Y lo repito, de nada me sirve tener un marco constitucional. En las transparencias están los principales artículos referidos a las competencias de los gobernadores y los alcaldes. Y tenemos la ley orgánica de régimen municipal. De nada me sirve. Yo no puedo evaluar como exitoso, sin caer en propuestas apocalípticas o destructivas, de eso no se trata. Esta es una propuesta crítica balanceada. Yo no puedo valorar como positivo el federalismo y la descentralización de estas últimas décadas simplemente porque yo pueda medianamente elegir un alcalde y un gobernador y que todavía algún alcalde, por ejemplo, o gobernador imprima estampillas, papel sellado y timbres fiscales.
Fueron arrebatadas las policías, fueron arrebatados los puertos y los aeropuertos, las autopistas, los peajes. Entonces, ¿cómo le damos la espalda a esa situación? Esa situación hay que revertirla. Entonces, Plan Bolívar 2000, ley de presupuesto del quinquenio 2007-2012 calculada a $40 y no a $100, afectando directamente el situado constitucional. Y les voy a dar todavía un permiso. Les voy a dar algunas otras reformas puntuales y decisiones que hicieron que son atentatorias al federalismo y a la descentralización. Ley de ganancias súbitas, año 2008. Reforma a la ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica 2008. Reformas a la ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias. Esa es en 2009. Esa es prácticamente la Biblia de los alcaldes y de los gobernadores. Ley del Consejo Federal de Gobierno y Fondo de Compensación Interterritorial. Recuérdense que uno de los elementos de las ideas pivote que va a llevar el federalismo y la descentralización es la necesidad de equilibrar responsabilidades, competencias, aumentar la eficiencia y acercar el poder al ciudadano. Con este tipo de reformas, evidentemente, esa dinámica se interrumpe. Ley de liquidación del FIDES, 2010. Reforma a la ley de asignaciones especiales. Eso tiene que ver con minas y hidrocarburos. Recuérdense que tenemos municipios que tienen dentro de la posesión de sus recursos naturales hidrocarburos y minas. Y voy a poner un ejemplo muy emblemático, más allá de las gaitas que tienen los maracuchos. ¿Cómo explican ustedes que una región tan rica como el estado Zulia tenga las limitaciones en términos de ingreso y de presupuesto para sus alcaldes y sus gobernadores que tiene el estado Zulia, cuando aporta buena parte de los recursos básicamente por renta petrolera? Y no nos olvidemos de otra cosa. En el año 98, el presidente de la República, después de su triunfo, promueve un gran debate nacional, Asamblea Nacional Constituyente, y esa Asamblea Nacional Constituyente tenía 129 constituyentes de 134. Muy bien, mayoría total. Recuérdense que se eliminó el Senado y los senadores respondían a la representación de los estados. ¿Qué ocurre? El gran trasfondo era la nómina del Congreso de la República bicameral. En los sistemas presidencialistas es importantísimo el tener esas dos cámaras, no solamente porque los senadores responden a los estados, sino que son dos filtros que funcionan como pesos y contrapesos frente al Poder Ejecutivo, que no solamente tiene muchas atribuciones, sino que en Venezuela y en América Latina la tradición presidencialista es muy marcada en una cultura presidencialista. Entonces, precisamente a los presidentes hay que controlarlo. En la Constitución del año 99 se elimina precisamente el Senado. Y, repito, entonces la experiencia que hemos tenido no ha sido la más grata. Yo quiero señalar, grosso modo, el que podamos comenzar a aterrizar un poco. Cuando hablamos de descentralización, de desconcentración, de privatización, la descentralización va a perseguir exclusivamente transferir competencias y recursos de unidades centrales o unitarias, el Estado Nacional, a unidades menores. Llámese un Estado, un gobernador, un alcalde. La desconcentración busca delegar competencias, algunas competencias. La experiencia latinoamericana de los últimos años es exitosa. Cuando evaluamos las experiencias de Brasil, Colombia, Ecuador, cuando se evalúan las experiencias, por ejemplo, en Europa, de Italia y de Suiza, cuando se evalúa la experiencia, por ejemplo, de México y Venezuela, son experiencias que no son exitosas. Yo no estoy diciendo que son un fracaso, estoy diciendo que son experiencias accidentadas. Experiencias exitosas, las experiencias en materia de salud en Brasil, las experiencias
de lo que tiene que ver con los impuestos, policía y transporte en Colombia. Las experiencias de turismo en Ecuador son emblemáticas. Las experiencias de Europa, básicamente con Italia y Alemania, que es evidentemente una potencia en muchos órdenes. Entonces tenemos descentralización, tenemos desconcentración y también tenemos un elemento que se llama el descentramiento o la privatización. Y, a ver, se ha hablado mucho y se ha discutido. Yo no estoy defendiendo un esquema en particular. América Latina registró en los años 80 y 90 olas de reforma, no solamente del Estado, sino en materia de privatización o descentramiento. La privatización debe ser un proceso muy selectivo, muy específico. Cuando digo muy específico, muy bien evaluado y monitoreado. Es decir, el Estado, y Venezuela es emblemática. Nosotros tuvimos un Estado, lo seguimos teniendo, un Estado ganadero, un Estado turístico, un Estado que hace de todo. Pero lamentablemente muchas de las cosas que hace, las hace mal. Y hemos tenido la constitución de fondos, de promoción de cuanta cosa se pueda pensar. Recursos que han sido dilapidados, recursos que no han sido bien invertidos. Eso no quiere decir que nosotros veamos a la privatización con malos ojos. La privatización es una posibilidad en áreas muy específicas y generalmente con modelos mixtos. Y voy a poner la experiencia, yo no soy municipalista, voy a poner la experiencia de Aguas de Mérida. Aguas de Mérida surge con una visión público-privada. La privatización va a buscar fundamentalmente el que el sector público con el privado converjan en áreas muy específicas, pero cuyo trasfondo se traduce fundamentalmente en la transparencia de el manejo de los recursos y naturalmente el elemento o el componente de la eficiencia. Aguas de Mérida fue a nivel de toda Venezuela una de las experiencias más exitosas de esquemas mixtos en el manejo de hidrológicas. Pero pudiéramos hablar de otras experiencias. Entonces, además, es importante entender que aquí estamos hablando de que hay una interrelación y conexión entre descentralización, desconcentración, privatización, porque vamos a fomentar fundamentalmente esquemas, propuestas, toma de decisiones, ordenamientos jurídicos que van a permitir fundamentalmente acercar el poder al ciudadano, aumentar la eficiencia, fomentar la participación, fomentar la representación. ¿Quién puede estar en contra del tema de que se discutan los presupuestos en los distintos niveles? Eso es saludable, eso es saludable. Y naturalmente, un elemento que es importante decirlo, y Venezuela ha incurrido en el pasado y en el presente reiteradamente en malversación. ¿Y qué es malversar? Si usted tiene una partida, y esto es derecho administrativo, esto es administración pública, usted tiene una partida para la compra de medicinas o la compra de microscopios o de computadores y la destina a otro fin, usted está incurriendo en malversación. Entonces, la experiencia venezolana hay que evaluarla a fondo, no para flagelarnos, no para destruirnos. Y si hacemos algún tipo de comparación con América Latina o alguna experiencia exitosa a nivel de Europa, es para entender que muchas veces algunas cosas no las hemos hecho bien y en otros lugares, en otras experiencias, han sido acertados. Y no es un tema de hacer una comparación odiosa o sencillamente decir vamos a copiar tal experiencia, sino tener esos referentes en términos de gestión, en términos de transparencia en el uso de los recursos públicos, en términos de logros, en términos de satisfacción de demandas. Porque como lo dije al principio, aquí subyace un planteamiento humanístico.
todo este proceso de transferencia de competencias, de acercar el poder, de transferir competencias, de poder elegir un alcalde y un gobernador, tiene como centro de debate un planteamiento humanístico, girar en torno al ciudadano. Un ciudadano que muchas veces termina aborreciendo la política, desnudo, incrédulo, un ciudadano que muchas veces no logra entender cómo Venezuela, con los recursos que ha tenido en estos largos años y décadas, por petróleo, ahora por minería, esos ingresos no se traducen en agua potable, en viaductos, en autopistas, en peajes operativos, en telecomunicaciones. Ahí hay competencias que hay que volverlas a revisar y ver la viabilidad fundamentalmente de promover reformas nuevamente, pero esas reformas pasan necesariamente por dos niveles, por dos filtros. El poder legislativo, no solamente me refiero a la Cámara Municipal, Iniciativa Popular, los consejos legislativos de los estados, la Asamblea Nacional, sino que además tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que muchas veces, pues, por muy buena voluntad que puedan haber de un alcalde, un gobernador o de los ciudadanos, legítimamente en un momento dado puede objetar, y sobre todo cuando en algún momento dado esa división y autonomía de los poderes públicos no están marcadas y hay un torpedeo muchas veces de un ministro, de un ministro, de un presidente, de un vicepresidente ejecutivo sobre alguna iniciativa de reforma emanada o surgida de los poderes locales.